ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजय आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। गीता के इस चौथे सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने गीता के 5 मुख्य विषयों के बारे में। Bienvenidos a esta sesión del Bhagavad Gita. En la sesión anterior nosotros hablamos de 5 temas principales del Bhagavad Gita: Ishvara, Jiva, Kal, de Prakriti. Y ahora vamos al primer capítulo del Bhagavad Gita. प्रथम अध्याय विषाद योग कहलाता है। इससे पहले मैं el primer capítulo del Bhagavad Gita se llama Vishada Yoga. चर्चा करूंगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। Antes de eso me gustaría discutir acerca del verso que se ve en la presentación, porque es relacionado al Vishada.
चिंतातुराणाम न सुखम न निद्रा क्षुधातुराणाम न बलम न तेजः। तो आप जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में Entonces, चार bueno, प्रकार nosotros के sabemos que धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। en la cultura india hay cuatro temas que se discuten, que son Dharma, Artha, Kama y Moksha. Y nuestra vida es un viaje. यात्रा कैसी चल रही है? Y muchas veces hemos discutido cómo el viaje de la vida va. Un viaje quiere decir moverse de un punto a otro punto. Y un viaje tiene dos características. Uno es un lugar y el otro es el tiempo. Y ambos ocurren de manera simultánea, no pueden ser detenidos. Es como que ahora estamos en la Tierra y la Tierra está rotando, se está moviendo, y eso es un viaje de lugar. Como que ahora estamos sentados en un avión, y cuando estás en un avión te estás moviendo. Inclusive cuando una persona esté sentada sin movimiento y pensemos que nadie se está moviendo, el avión se está moviendo y todo se está moviendo. Entonces la Tierra es como un avión y todos estamos sentados el uno al otro pensando que no nos estamos moviendo, pero porque la Tierra se está moviendo demasiado rápido, entonces nos estamos moviendo y estamos en un viaje todos juntos. Entonces un viaje se está dando en el espacio, en el akasha, y el otro se está dando en el tiempo. Nos estamos moviendo entonces en ambas dimensiones, en tiempo y lugar. Entonces, acerca de este viaje, se dice que nosotros necesitamos 4 ruedas. Y esas 4 ruedas son Dharma, Artha, Kama y Moksha. Pero si la llanta del carro está dañada, no podemos movernos. Entonces ahora la vida de nosotros se mueve continuamente en 2 ruedas que son Kama y Artha, y otras 2 ruedas que son Dharma y Dharma y Moksha no están moviéndose. Entonces, pues hay muchas personas que tienen naturalezas diferentes, como la naturaleza nástica, en donde no se tiene Dharma y Moksha. En algunos casos el carro, por ejemplo, tiene llantas, pero las llantas no tienen aire. En algunos casos no tiene llantas. Y lo que nosotros vemos es que la humanidad se está moviendo solamente en dirección de Artha y de Kama. Es como nos enseñan nuestros padres desde el comienzo. Debemos adquirir dinero, debemos trabajar por dinero y debemos disfrutar de la vida. Si solo nos enfocamos con este carro en 2 llantas, ¿qué es lo que podría pasar? Piensen por un momento. Entonces, el Bhagavad Gita aquí está basado en Artha y Kama. Este verso está basado en Artha y Kama principalmente. Entonces, Artu quiere decir que alguien que está siempre en ansiedad por dinero, por Artha, por riqueza, que solamente está ansioso por tener riqueza. Discutíamos en la clase anterior que en sánscrito nidhana quiere decir muerte. Entonces pensamos que si tenemos dhahan, si tenemos riqueza, estamos vivos, y si perdemos la riqueza estamos muertos. Y es por eso que en sánscrito se dice la palabra nidhana. Entonces decimos eso porque dhana es la vida. Pero lo que ocurre es que cuando estamos apegados a eso, nos volvemos demasiado ansiosos por riqueza, y nuestra vida está completamente inmersa en temas de riqueza. Entonces no tenemos subrit y tampoco bandhu. No pensamos a través de amigos o familia, o no pensamos en términos de nadie. Y es como vemos, los Pándavas son guerreros de 2 lugares. Ahí en la guerra de Kurukshetra hay 2 bandos, Duryodhana y Yudhishthira. Si ustedes piensan, ambos nombres están relacionados a la guerra.
Yudhishthira quiere decir Yuddha, Sthira quiere decir quien es firme en la batalla. Yudhishthira, Yuddha and Sthira. यानी कि दोनों ही लड़ाकू Y en Duryodhana también hay Yodha, quiere decir ambos son guerreros, ambos están peleando el uno al otro. एक अर्थ और काम के लिए Pero ¿cuál es el propósito de la pelea? Pelear por Artha, Kama, y el otro es pelear por Kama y Artha y Kama, y el otro por Dharma y Moksha. महाभारत में De eso se trata. 1,00,000 En el Mahabharata hay 18 parvas उसमें ये y स्पष्ट किया गया है en el primer parva del Mahabharata esto se clarifica con mucha claridad y lo hemos hablado anteriormente, yo lo he hablado ya anteriormente, que el sistema védico de enseñanza es bastante profundo. बहुत अच्छी पद्धति निकाली है और वो है Y para enseñar, ellos tienen un sistema bastante avanzado y hay dos historias, porque a cada persona le gusta escuchar historias, a las personas les gusta escuchar historia, y cada trabajo, cada libro es como una historia, es un kata. En sánscrito se dice katam. Entonces, si tú le preguntas a alguien, ¿cómo se dice? Dice katam. Katam, ¿cómo estás? Katam. En sánscrito. Entonces, la vida es un katam. La vida de la gente es un kata. Pero lo que hay que ver si kata está alrededor de Artha y Kama o alrededor de Dharma y Moksha. तो दुर्योधन को कहा है कि दुर्योधन यहाँ महाभारत के पहले अध्याय में En relación a Duryodhana, se explica en el comienzo del Mahabharata únicamente que Duryodhana y Yudhishthira son comparados con un gran árbol. Y se dice que Duryodhana es un árbol gigante. Duryodhana no era una persona ordinaria. ¿Pero qué tipo de árbol es? Manyu, el árbol de la envidia. ¿Dónde está la envidia y la ira? Viene de Kama. Entonces, de Kama tomamos Krodha, envidia. Y luego existen varias ramas del árbol de Duryodhana. Está Dushasan, quien es el fruto de ese árbol. Entonces, esta analogía se ha preparado. A Yudhishthira se le llama también Mahadrum. Yudhishthira es Mahadruma, del Dharma. Druma quiere decir Vriksha o árbol. Yudhishthira también es un árbol, pero es el árbol del Dharma, mientras que Duryodhana es el árbol de la envidia y la ira. Y en nuestra vida esta pelea está yendo continuamente, porque en la sociedad no estamos solos, estamos viviendo con otros, y por eso necesitamos un sistema en la sociedad. Ya sé que la gente crea en Bhagavan o no, pero el sistema debe ser aceptado, y es por eso que hay pérdidas. Todo país debe tener una constitución, unas leyes, un sistema de administración, un sistema de justicia. Y a eso se le llama Dharma. Entonces el Dharma debe ser aceptado. Si no aceptamos el Dharma, el sistema de gobierno sería un caos total. Pero la naturaleza del ser humano es encontrar la facilidad en todo lo que hace para no trabajar y tener el resultado que está buscando. La naturaleza humana es de tal manera que quiere el resultado sin trabajar por eso. ¿Y qué es lo que dice Bhagavan en el Gita? Bhagavan dice exactamente lo opuesto en el Gita. Tú haz tu karma y no estés apegado al resultado. ¿Y qué es lo que el ser humano quiere? Que debo tener el resultado y ni siquiera trabajar.
A eso se llama corrupción, a eso se le llama corrupción. Esa es la diferencia entre corrupción y civilización. La corrupción significa yo no quiero trabajar y quiero tener el resultado. Y eso es una mentalidad demasiado enraizada en nosotros. Inclusive cuando vamos a un sadhu a pedir una bendición, la bendición es que nuestra mente empiece a mirar a Bhagavan. Esa es la bendición real. Pero ¿qué tipo de bendición la gente quiere? Oh, ser millonaria, quiero que mi trabajo tenga éxito. Y esa es la corrupción. No quiero trabajar, dame la bendición y quiero el resultado de mi trabajo sin trabajar. Entonces quiere decir que no he hecho nada para eso. Tú estás haciendo esto para darme la bendición. Y la gran mayoría de los sadhus que son famosos, que hacen esto a esta persona o que le hicieron esto a esta otra, esos sadhus son bastante famosos y a eso se le llama corrupción en la vida real. ¿Y por qué se llama corrupción? Porque nuestra mente, nuestra mentalidad es ir a un sadhu para la corrupción. De hecho, el sadhu no tiene nada que hacer con esa bendición, no tiene nada que ver con esa bendición. El grihasta está haciendo su trabajo, está haciendo su karma y de acuerdo a su karma tiene su resultado. Y el sadhu es aquel que ha abandonado su vida para ir a la espiritualidad y ahora voy al sadhu a pedirle bendiciones materiales. Esto se llama corrupción. Tú debes ir a un sadhu, una persona espiritual, para tener conocimiento espiritual. Ahora, Bhagavan ha extendido también aquí su mano. Entonces Bhagavan le pudo haber dicho a Arjuna, no te preocupes, tú vas a ganar. Para eso es que la gente va donde el sadhu. Ay, quiero que este trabajo esté hecho, quiero que este trabajo finalice. Pero Bhagavan no dijo nada como eso. Dijo, yo voy a manejar el carro, pero a ti te va a tocar pelear. Entonces, Bhagavan no quiere que nos volvamos perezosos y corruptos. Y es por eso que tenemos que mantener las 4 ruedas del carro andando, que son Dharma, Artha, Kama y Moksha. Artha y Kama no han sido rechazados en el sistema védico, porque Artha es importante, Kama también es muy importante, pero ellos deben estar acompañados de Dharma. Y esta es la enseñanza del Mahabharata y la esencia del Mahabharata, que en este caso la esencia del Mahabharata es el Bhagavad Gita. El Mahabharata es como lo que se bate y el Bhagavad Gita es la esencia que sale de ahí. Entonces en el Gita Mahatmya él ha batido todos los sastras y ha sacado de ahí el Gita. Entonces él dice, aquellos que están ansiosos por Artha no se preocupan por la gente que los quiere, sus familiares. En este caso, Yudhishthir tiene una relación familiar con Duryodhana, estudiaron juntos, jugaron juntos, pero cuando tiene que ver con riqueza y reino, entonces Duryodhana dice, no te voy a dar ni siquiera un pie de riqueza. Y entonces aquí podemos ver qué pasa en nuestra familia. Somos jóvenes y en la juventud, digamos, vivimos bonito el uno con el otro, con amor, pero cuando crecemos empiezan a pelear los unos con los otros. Entonces esto es bastante sorprendente, que la gente que vive bastante amorosa en la niñez, cuando crecen se vuelven enemigos el uno al otro y no quieren ni siquiera hablar, están listos para matar al otro. ¿Y por qué pasa eso? Por Artha Kuranam Suhrit Nabhandhu. El que está solamente deseando riqueza, no le importa nada ni los familiares ni los seres que ama. Y aquí hay una gran historia que se describe entonces en el Mahabharata, porque esto tenemos que entenderlo. Si entendemos esto, y si lo aplicamos en nuestra vida, esto pasa en la vida de todos. No es que esto pasa solamente en la vida de Yudhishthir y Duryodhana. Esto pasa en toda la vida de todo el mundo. Kama Dur, los que están ansiosos por Kama, ellos no tienen miedo de nadie
y tampoco les da pena absolutamente nada. Como cuando leemos el periódico, tenemos noticias regularmente, esta mujer fue violada, esta otra fue violada. Inclusive si hay leyes tan estrictas sobre la violación, pero la mente de los hombres está tan herida, tan dañada por esta lujuria que no tienen pena y no les importa absolutamente nada de esto. Y por eso vemos en las noticias que el papá tuvo relación con la hija, los hermanos entre ellos, con la madre. Y Kama es algo tan fuerte que puede destruir completamente el carácter de una persona. Y es por eso que Gita dice que Kama es nuestro mayor enemigo. Kama es el mayor enemigo de nuestra vida y de nosotros. Pensamos que nuestro enemigo está sentado en algún lugar afuera, pero no. Nuestro enemigo realmente está sentado en nuestro corazón. Mientras Kama esté dentro de nosotros, solamente va a haber Krodha, que es ira, y los demás amigos de la ira, que tiene otros defectos, y no nos va a dar pena hacer ninguna actividad inmoral. En orden de enseñar esto, Vyasadeva le enseña el Mahabharata a la humanidad para que podamos aplicar esto en nuestra vida. Y no es así, digamos, que aquellos que son bastante lujuriosos son demasiado felices, y no es así. Ellos tienen que enfrentar demasiados problemas después de romper las reglas. Ellos van a ser cortados y tienen que enfrentar los resultados de sus actividades inmorales. Tienen que ver tanta pena en la sociedad y son bastante miserables. Alguien que está continuamente en ansiedad, alguien que está continuamente en tensión, ya sea que sea por Artha o por Kama, no tiene sukha, no tiene felicidad. Y en el Gita Bhagavan está diciendo que todo el mundo quiere felicidad, pero si tu mente no está en paz, tú no puedes ser feliz. Si de hecho quieres felicidad, lo primero que tienes que hacer es mantener tu mente en paz. Si tu mente no está en paz, no puedes acumular, no importa cuánta cantidad de confort, cuánta felicidad puedas acumular, no vas a ser feliz, porque la experiencia de felicidad y de la tristeza no pasa en el cuerpo, pasa en la mente. Como cuando nosotros experimentamos el olor a través de nuestra nariz, el sabor con nuestra lengua. De manera similar, estamos experimentando felicidad y estrés con nuestra mente. Pero si nuestra mente no está feliz, no podemos ser felices. Es como si tenemos una pintura, un cuadro delante de nosotros, o un texto, o una pantalla delante de nosotros donde está escrito un verso, y mantenemos moviendo nuestra cabeza. ¿Podemos leer? No podemos leer. Entonces, de manera similar, si nuestra mente está continuamente temblando y moviéndose, no podemos experimentar felicidad. Entonces, es por eso que se está diciendo Chintaturana, que no podemos dormir. De hecho, dormir quiere decir debemos liberar la tensión. Entonces, ahora nos volvimos tan avanzados que tenemos que tomar pastillas para dormir. Entonces, ¿esto es un avance real o esto es simplemente una degradación? Debemos meditar en esto. La necesidad más básica de nuestra vida, como tener comida, tomar agua, poder dormir, ya no podemos hacer eso sin tomar una pastilla. ¿Qué clase de avance es ese? Alguien que tiene hambre no tiene fuerza, no tiene vitalidad. Lo que estoy tratando de explicar a través de este verso es que la fundación del Gita está basada en esto. Si entendemos esto, podemos entender el Gita.
porque Bhagavan nos ha dado la solución para este problema solamente en el Bhagavad Gita. Todos los problemas de nuestra vida están en este verso. No hay nada afuera de esto. Del Garuda Purana, este verso del Garuda Purana contiene todos los problemas de nuestra vida comprimidos y acumulados en este verso. La solución que nos está dando este verso a nuestro problema reside en el Bhagavad Gita. ¿Por qué hemos tomado este tema anteriormente? ¿Por qué debemos estudiar el Bhagavad Gita? Es lo que la gente regularmente pregunta. Entonces, el Gita nos toma de Vishada a Prasada. Vishada quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir Vishada? Decepción o tristeza. Por como se dice en el verso anterior, porque nos deprimimos por Vishada o destrucción. Por eso el primer capítulo se llama Vishada Yoga, el yoga de la decepción, de la depresión también. Esta es la etimología de la palabra Vishada. Vishad and Gaish. Cuando nos sentimos deprimidos o desilusionados, a eso se le llama Vishada, donde estamos tristes. Entonces, en la vida de todos hay Vishada, la depresión viene, nos sentimos rechazados, caminamos en el camino espiritual. Entonces en nuestra vida Vishada está garantizado, nadie puede parar Vishada, porque Vishada viene a la mente, y si la mente está apegada a Artha y Kama, definitivamente vamos a tener Vishada. Y normalmente no analizamos esto tan profundo, porque si lo analizamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que nuestra mente está regularmente en Vishada, en depresión únicamente. Aquellos que viven afuera, cualquier cosa que estamos tratando de obtener, las personas lo quieren obtener solo por Vishada. Y las personas que quieren lo que nosotros estamos deseando, las personas ya lo tienen, y por eso la persona podría estar feliz. Uy, si tengo este objeto particular o esta cantidad de riqueza, voy a ser feliz. Pero lo que podemos ver es que mucha gente de la sociedad que ya lo tiene todo lo que deseamos, lógicamente deberían ser felices. Pero si vamos a estudiar su vida, vemos que están en la misma condición miserable que nosotros. Entonces, quiere decir que la felicidad no depende absolutamente de este objeto material. Para tener felicidad necesitamos purificar nuestra mente, y por eso es que el Gita nos está enseñando esto. Por eso tenemos Vishada and Prasad. A veces la gente piensa que Prasad quiere decir que vamos al templo a tomar algún dulce o alguna comida o algo en el templo. Pero de hecho, Prasada quiere decir Prasannada, quiere decir felicidad, una mente pura. Prasad quiere decir cuando nuestra mente está impura, se vuelve pura. Eso se le llama Prasad. Esa es la definición de Prasad. Prasad and Gain. Entonces, Gita arranca con Vishada y termina en Prasada, Prasannata. Entonces, Vishad quiere decir depresión y Prasad quiere decir ser feliz. Pero Prasad también quiere decir pureza. El primer capítulo está titulado Vishada Yoga porque le está mostrando a Arjuna su Vishad, la depresión de Arjuna. Él es un héroe poderoso, fuerte, inteligente, el amigo más íntimo de Bhagavan, y él tiene Vishada. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos como él. Pero, ¿qué es lo último que pasa con Arjuna en el Bhagavad Gita? ¿Cuál es la última declaración de Arjuna? Arjuna dice,
Arjuna usa la palabra prasad en su última declaración. Prasad también quiere decir misericordia. Entonces quiere decir, mi ilusión ha sido destruida, mi smriti ha vuelto por tu prasad. Quiere decir que el Gita empieza con Vishad y termina en Prasad. Ya depende de ustedes si quieren vivir en Vishad o si quieren Prasad. Si quieren Prasad, deben tenerlo solo del Gita. No importa cuánta riqueza ustedes crean y cuánto satisfagan sus deseos lujuriosos, no van a tener Prasad. Porque Arjuna dice, he tenido este Prasad de ti. Quiere decir que el Prasad solamente viene de Bhagavan. Alguien que tiene algo, solo eso lo puede entregar. Y normalmente la gente lo que tiene es Vishad. ¿Y qué nos van a dar? Vishad. Mucha gente quiere, que yo me quiero casar con él o con ella, y eso pasa, y luego ¿qué pasa? ¿Hay vishada o no? Pelea, no se casan, están ahí por esas personas por las que morimos, para tener su asociación en nuestra vida, y que no podemos vivir sin ti, todo eso que decimos. Y después de un tiempo, ya después decimos, ya no puedes vivir contigo. Esa misma persona de quien decimos ya no puedo vivir sin ti, ahora la odiamos tanto. ¿Por qué? Porque así es como funciona el mundo material. Es una ley que no puede ser rota. Es como funciona el mundo material. El mismo lugar del que tenemos felicidad, de ese mismo lugar obtenemos miseria. No podemos parar. Como cuando proveemos, no somos devotos de Bhagavan. Si no recibimos la misericordia de Él, solo vamos a tener Vishada, y eso no se puede detener. Por eso el Bhagavad Gita es el sastra inicial, y en India es muy fácil encontrarlo, y debemos pasar algún tiempo con el Gita, al menos 1 hora todos los domingos, para aprender el Bhagavad Gita. Y eso sería bastante útil en nuestra vida y en todas las fases de nuestra vida. No es que el Gita solamente es útil en un aspecto de la vida. Ahí vamos a aprender cómo administrar, cómo tener buenas relaciones en la familia, cómo tener buenas relaciones con la gente afuera. Todo está en el Gita, pero debemos estudiarlo apropiadamente. La gente solo estudia el Gita recitando los versos. Eso está muy bien, pero debemos entender este conocimiento, debemos digerir este conocimiento, aplicarlo en nuestra vida. Fue hablado simplemente con ese propósito. Entonces ahora vamos a movernos al primer capítulo del Bhagavad Gita. El primer capítulo del Gita se llama Arjuna Vishada Yoga. Entonces hay una palabra muy extraña, Vishada con yoga, porque las personas piensan que yoga quiere decir la mente pacífica, que estamos meditando, pero si hay Vishada, ¿cómo puede haber yoga? ¿Cuál es la relación de Vishada con yoga? Entonces el capítulo, el Gita tiene 18 capítulos y cada capítulo tiene como título la palabra yoga. Entonces primero debemos entender lo que es Vishada. Si entendemos lo que es Vishada o decepción, como no sentirse entusiasmado, deprimido, sentirse triste, miserable, y no sentirse que se está haciendo nada en la vida, no querer hablar con nadie. Cuando la gente que normalmente está en Vishada, y si es demasiado profunda esa depresión, entonces la gente entra en una adicción. Es bastante común, ya que entren en vino, en licor o en drogas. Eso no es Vishada Yoga. Esa no es una solución al Vishada.
es solo tratar de तो olvidarse del भूल vishada. जाओगे, लेकिन कितनी देर भूलोगे, उसका असर तो Entonces, खत्म होगा ना। las adicciones nos hacen olvidar el vishada de manera temporal, उसी स्थिति में आओगे, porque esa adicción está में भी नहीं, उस समय आप siendo पहले से influenciado por afuera, y una vez salimos de ahí nos vuelve y nos jala otra vez al vishada, y ahora el vishada ya no va a ser como el principio, sino que va a ser más profundo y más complejo. ¿Qué quiere decir adicción en sánscrito? Nashamyaya. ना माने नहीं और शम माने शांति, जिससे शांति नहीं मिलती उसको नशा बोलते। तो लोग नशा करते हैं कि इससे मेरे को शांति मिलेगी, नहीं, शांति नहीं मिलती, वो केवल आपको एक अज्ञान में डाल देती है, तमोगुण में ले जाती है। तो वो कोई उसका समाधान नहीं है। जैसे मेरे को भूख लगी है तो उसका समाधान तो यह है कि मेरे को भोजन करना चाहिए, और भोजन ना करके मैं अपने मन को किसी खेल में लगा दूं, ये कर दूं, उसको भुला दूं या नशा कर लूं, तो भूख थोड़ी खत्म हो जाएगी। Entonces, उसके बाद में फिर आप जब cuando सामान्य स्थिति tenemos hambre, queremos olvidar esta sensación de hambre. स्वाद का ये कोई समाधान नहीं है। Entonces, solamente queremos olvidar la sensación del hambre. De eso se trata un vicio, como que tenemos hambre y no tenemos nada para comer. तो योग शब्द Entonces, toda esta depresión que nos está enseñando el Gita tiene como muchos significados. उपाय का मतलब जिससे आप कोई Un significado de yoga es algo que nos lleva a una solución. तो आप एक कार का प्रयोग करें, तो कार जो है वो आपका एक उपाय है Es como दिल्ली जाने का। cuando tenemos que ir de Brindavan a Delhi, vamos en carro y el carro es un medio. Y uno de los significados de la palabra yoga quiere decir medio, método, la manera de resolver algo. Entonces, por esto, Vishada puede significar una manera de resolver los problemas de nuestra vida. Entonces tenemos situaciones en nuestra vida que son favorables y desfavorables. Tenemos aquellas que son favorables y no favorables. Inclusive las situaciones favorables pueden volverse desfavorables y las desfavorables favorables. Y eso depende de nuestra inteligencia, cómo la usamos para manejar esta situación. Uno de los significados de yoga es método, medio, una manera de resolver algo. Entonces, cuando tenemos vishada o decepción o depresión, es cómo utilizamos vishada para arreglar nuestra vida, para salir nuestra vida. Por eso usa la palabra yoga como medio. Entonces, aquí está conectando esto de manera junta. La palabra vishada, yoga como medio, para que nosotros podamos conocer a Bhagavan. Eso es el Bhagavad Gita. Por eso el primer capítulo se llama Vishada Yoga. ¿Y por qué tenemos Vishada? ¿Cuál es la causa primordial de tener Vishada? La razón primordial de Vishada o decepción en nuestra vida, digamos, algunas personas tienen un apego a un objeto específico. Nuestro hijo, puesto, posición, estamos apegados a eso. Y eso se vuelve una causa de nuestro vishada. ¿Por qué? Porque en el mundo material todo es absolutamente temporal. Una persona, un lugar, o una situación, o una posición, o un objeto, todo es temporal en este mundo. Entonces, si te apegas a eso, cuando la situación cambie, la persona cambie o el objeto cambie, o tienes que dejarlo o la persona nos abandona, o eres tú el que va a abandonar. Entonces, todo lo que tenemos en esta vida no puede ser mantenido completamente,
nuestra vida está yendo muy bien y se ve muy lindo, pues esta vida es un viaje y por ende en algún punto va a cambiar, cualquiera que sea la situación que tengamos en este momento. Entonces nos estamos moviendo, ahora estamos sentados en un lugar y eso no quiere decir que no nos estemos moviendo. Lo que tenemos ahora vamos a tener que abandonarlo y continuar. Entonces, nuestra situación actual no nos garantiza que todo lo que tengamos no lo vayamos a dejar. Y una vez nos separemos de todo lo que tenemos, nos vamos a volver miserables. Y si tengo apego por esa persona o esa situación, voy a sufrir depresión. Si estoy apegado a eso. Si no estoy apegado a eso, no voy a entrar en depresión. Y es por eso que originalmente la causa última del apego es la causa última de la depresión es el apego. Si queremos mantener apegos, entonces el apego debe ser a una persona, a una situación que es permanente. Y permanente es solo Bhagavan. Si tenemos apego a Bhagavan, jamás vamos a tener Vishad. Porque Él es, Él va a ser y Él será siempre Bhagavan. Él no va a cambiar, no es que en 5 años Bhagavan va a cambiar. Los políticos se están preocupando todo el tiempo. Oh, ya se me pasaron los años de trabajo acá, ¿cómo hago para volver? Están tan apegados a su posición que solo tienen esa posición por 5 años y después de 5 años van a volver a estar en problemas. Cualquiera que sea la relación que tengamos ahora, todas estas relaciones son temporales. Antes de que naciéramos, las relaciones no estaban ahí. Cuando nos muramos, tampoco van a estar ahí, ya sea que ellos nos dejen o que nosotros los dejemos. Entonces, en el Nyaya Shastra, si tenemos estas dos manos, las unimos, esto se llama Sanyoga. Sanyoga ocurre de dos maneras. La mano derecha va a la izquierda y la izquierda a la derecha. Y de esa manera, la separación es de 3 tipos. Quiere decir, uno deja al otro o ambos se dejan mutuamente. Por eso aquí se está hablando del yoga de la decepción o de la depresión. Y por causa de ese apego, la gente se ve engañada. Nuestra mente se ve ensombrecida por la oscuridad cuando entramos en este estado de depresión y no podemos tomar decisiones apropiadas. Y basados en esos apegos tomamos decisiones equivocadas que nos llevan a acciones equivocadas, a resultados equivocados. Y esa es la causa de depresión. ¿Cuál es la importancia de Vishada, esta depresión? Que cuando tenemos Vishada, no debemos odiar Vishada o esa depresión, sino debemos tomarla como una oportunidad para elevarnos, para progresar en la vida. Normalmente pensamos que en nuestra vida, si cualquier situación es favorable, entonces todo va a estar bien, pero eso no es así. Las situaciones desfavorables nos están enseñando mucho. Cualquier buen conocimiento que tengamos en nuestra vida, la gran mayoría de ellos los aprendimos en situaciones desfavorables únicamente. A través de situaciones favorables las personas no aprenden nada en general. Pero a través del yoga de la depresión nos están dando una oportunidad de aprender y de mejorar. Si Arjuna no hubiera tenido esta depresión, entonces él no hubiera aprendido este Bhagavad Gita. Porque
una buena parte de lo que se dice acá es que él está tan deprimido que dice yo no quiero pelear. Pero si él hubiese peleado, entonces no se hubiera hablado del Bhagavad Gita. Entonces, ¿de dónde viene este conocimiento? Viene precisamente de la depresión de alguien. Y si nos volvemos alerta y estamos despiertos, podemos empezar a trabajar cuando estamos en una situación peligrosa. Y entonces todo se vuelve favorable a nuestra inteligencia, porque no tenemos ninguna necesidad de usar nuestra inteligencia en general. Por eso es que Vishada es extremadamente importante en nuestra vida, que debemos entender cómo manejar una situación de depresión y cómo volverla yoga. Eso hay que aprenderlo. Eso nos está enseñando el primer capítulo, la primera parte, cómo usar Vishada. Y además hay algo que es muy importante, es que no hay nadie en este mundo que no haya sufrido de depresión o de Vishada. Y es por eso que todos y nosotros en este caso debemos aprender esto. Entonces, ahora nos movemos al primer verso del Bhagavad Gita. El primer verso del Bhagavad Gita. Dharmakshetre Kurukshetre Samvetayutsavaha Mamakaha Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. तो गीता का आरंभ जो है वो धृतराष्ट्र के प्रश्न en el comienzo del Bhagavad Gita hay una pregunta de Dhritarashtra सचिव सेक्रेटरी y él ha preguntado esto a su secretario उनका प्रश्न है Sanjaya. कि धर्म La क्षेत्र pregunta es कुरुक्षेत्र ये यहाँ पर इसके शब्दार्थ दिया गया है धृतराष्ट्र राजा धृतराष्ट्र aquí pueden ver los significados de las palabras. Dhritarashtra Uvacha, Dhritarashtra dice, oh Sanjaya, राजा कुरु के क्षेत्र में estando en el lugar del karma, que se llama Kurukshetra, el lugar donde se dará la pelea o la acción, और पांडवा राजा पांडव en donde se van a dar la guerra entre mis hijos y los hijos de ये Pandu. है इसका शब्दार्थ और Entonces dice, aquí están los significados de las palabras y dice, राजा धृतराष्ट्र dime qué ने कहा, ocurrió "हे entre संजय, ellos. कुरुक्षेत्र Entonces, धर्म क्षेत्र el rey Dhritarashtra dice, इच्छा से सम्मिलित oh Sanjaya, मेरे एवं पांडु के en la tierra de Kurukshetra, ¿qué fue lo que hicieron mis hijos y los hijos de Pandu? तो ये बड़ा सार गर्भित प्रश्न है इसमें बहुत तत्व छिपे Esta es una pregunta bastante profunda y tiene un montón de tatua इसकी en थोड़ी esta pregunta पृष्ठभूमि únicamente. देखनी पड़ेगी कि ये Primero que nada debemos entender क्या है इसके पीछे क्यों el contexto de esta pregunta. ¿Por qué se está haciendo ये esta वास्तव pregunta? में ये प्रश्न जो है ये गीता के Entonces, de hecho, esta pregunta युद्ध हुआ था वो उसके पहले दिन का प्रश्न नहीं है ये उसके 10वें दिन का प्रश्न no se hizo en el primer día de la guerra. Esta pregunta se hizo en el día número 10. धृतराष्ट्र जो है वो गीता का पहला विद्यार्थी है सबसे पहले Dhritarashtra es de hecho es el primer estudiante del Bhagavad Gita quien escuchó el Bhagavad Gita primero después de Arjuna. और वक्ता Fue Dhritarashtra. Y el hablante de esto es Sanjaya. से युद्ध का आरंभ होने से पहले व्यास जी Entonces, आए थे antes de que esta batalla empezara, बद्रीनाथ में, तो वहाँ से उतर Vyasadeva, que había venido a Hastinapura, तो पहले उन्होंने उनको समझाने की él se encontró con Dhritarashtra y le trató राजा हैं आप अपने को de explicar, ¿eres capaz de parar esta guerra? उनका राजू तो 5 गांव लेने के लिए तैयार थे Debes estar listo a dar 5 partes de tierra a los Pandavas, una cada उन्होंने uno. कहा आपके पूरे Pero Dhritarashtra no estaba de acuerdo. Y Dhritarashtra, al no estar de acuerdo, se le dijo que su dinastía entera va a ser destruida, se lo dijo Vyasadeva. दृष्टि दे सकता हूँ आप यहीं बैठ कर Entonces le dijo, yo puedo ver esta guerra y te puedo dar una visión divina para que veas qué debes hacer. कि नहीं Y Dhritarashtra rechazó esa visión. Él dijo, no, नेत्र लेकर और वो भी yo he sido ciego toda mi vida. ¿Cuál es el uso de tener ojos para ver la destrucción de mi dinastía? और उसको नेत्र मिलने Y eso fue bastante sorprendente.
alguien está ciego, él debería estar muy feliz de recibir ojos, हमारे जीवन में de tener visión. कि हमको Pero lo que हर चीज़ की pasó आदत fue पड़ que en जाती esta vida nos hemos quedado adictos a cualquier tipo de situación. हम अगर कोई गलत खाना खाते हैं तो उसके भी हम आदी हो जाते हैं, वही हमको अच्छा लगने लगता है। Si comemos comida que es venenosa, nos volvemos adictos a esa toxina. मछली बेचने वाली स्त्री थी और वो मछली बेचने Y es como una mujer सिर पे अपनी टोकरी que estaba vendiendo pescado तो एक दिन वो चले गई y tenía sus pescados en la cabeza. और Y un día se वहाँ fue a un थोड़ी pueblo. दूर पर उसकी बहन रहती थी तो उसने सोचा कि रात का Y en la distancia estaba su hermana. लेकिन उसकी बहन Entonces ella dijo, bueno, déjame ir y ver a mi hermana, pero बड़ी थी तो la बहन बहुत पसंद hermana हुई, no दोनों आपस में बैठ के comía, बातचीत no करने le लगे, gustaban los pescados. अपने बचपन की बातें करने Entonces empezaron a hablar la una con la otra का समय है mientras el tiempo pasaba. Entonces cuando ya llegó la noche y era el tiempo de dormir, se le hizo una cama bien agradable. बहन ने पूछा कि क्या हुआ, आप बड़ी करवट Entonces ella no podía dormir. Entonces la hermana le preguntó, ¿por qué no puedes dormir? ¿Por qué te mueves de aquí para allá? Entonces ella estaba diciendo, mira, es que aquí no, esto huele muy mal. आम आदमी को जहाँ मछली पकड़ Porque estaba tan adicta al olor del pescado en su cabeza todo el tiempo. Cuando लेकिन उनको ऐसी Cuando encuentras pescados vas a encontrar un olor muy fuerte y tú no vas a poder estar ahí. Pero ella estaba tan adicta al olor del pescado que cuando estaba en otro lugar que olía completamente diferente se sentía perturbada. थोड़ा पानी छिड़क दो, Entonces पानी छिड़क la hermana le dijo, no, pues coge la canasta de pescados y ponla cerca de tu cama para que puedas dormir. रेल आई De esa manera he estudiado anteriormente चलाते चलाते वो खट 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 आवाज होती है que en India, cuando el conductor और उसका मकान भी manejaba el tren, había un sonido continuo तो हमेशा आवाज ही आती रहती y había un edificio cerca de la estación de tren. Entonces esas personas no podían dormir si no tenían el sonido del tren ahí cerca. आँख लेने Entonces de esa manera nos volvemos adictos a nuestras condiciones desfavorables. Y Dhritarashtra dijo, no me des esa visión a mí, dásela a Sanjaya. वो वास्तव में युद्ध के क्षेत्र में था Entonces Sanjaya estaba de hecho en el campo de batalla. क्योंकि जितने भी युवा लोग थे Y Sanjaya también estaba peleando. लेकिन 10वें दिन जब Antiguamente la gente del gobierno también tenía que ir y pelear. बहुत बड़ी Cuando Bhishma cayó, fue un evento muy grande en el campo de batalla. नहीं था कि Nadie se imaginó nunca वो भी घायल que हो जाएगा Bhishma और इतना घायल हो también जाएगा podía कि वो caer अपने रथ से गिर पड़े y que iba a ser atacado en semejante manera सामने शिखंडी आया que iba a quedar herido de gravedad. मना कर दिया Porque si Kandi estaba enfrente de Bhishma y Bhishma dijo no voy a pelear porque él consideraba a Sikandi una mujer y él no puede atacar a ninguna mujer con armas. बता दिया था पहले ही दिन Y él le había dicho esto anteriormente al rey Yudhishthira, आप तो हमें आशीर्वाद porque Yudhishthira había ido a Bhishma दीजिए हो, लेकिन जब तक आप रथ y él le había dado la bendición de que nosotros debemos ganar, pero que mientras él esté en la carroza, ¿cómo podemos ganar esta guerra? परशुराम Porque mientras Bhishma estuviera en la carroza, no había nadie que pudiera derrotarlo, ni siquiera Parashuram, que mató a los Kshatras 21 veces, ni siquiera él podía. Entonces, mientras Sikandi esté enfrente mío, yo voy a parar de pelear y ahí Arjuna debe atacarme con las flechas, porque las flechas de Sikandi no me pueden hacer nada. कहते तो ये है कि शिखंडी के बाणों से Entonces, de hecho, se dice वो गिरा था अर्जुन के बाण que Bhishma cayó por las flechas de Sikandi, बहुत बड़ी घटना थी उस युद्ध pero de hecho, él cayó por las flechas de Arjuna तो जब y ये eso fue un हुआ तो evento muy संजय grande जो है वो कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर y Bhishma cayó. Entonces Sanjaya fue a Hastinapura desde Kurukshetra solamente para जब ये समाचार उसने सुना traer las noticias de que Bhishma ha sido atacado. Entonces Dhritarashtra escuchó estas noticias y hizo esta pregunta. कि
शुरू से बताए। वास्तव में यह प्रश्न बनता नहीं। Le dice, dime desde el principio. De hecho, la pregunta no tiene sentido porque la batalla seguía pasando. ¿Cuál es el punto de preguntar? ¿Cuál es la tensión detrás de esto? Él quiere saber acerca de las noticias. Cuando las noticias negativas llegan, uno pregunta inmediatamente qué pasó. Entonces uno tiene una idea de lo que pasó, pero aún así uno quiere saber. Uno quiere una descripción bastante detallada de semejante evento. Y es por eso que ahí Dhritarashtra le pregunta a Sanjaya: oh Sanjaya, estando tú en la tierra sagrada de Kurukshetra, ¿qué fue lo que hicieron mis hijos y los hijos de Pandu? Entonces el Bhagavad Gita entero es de hecho una respuesta a esta única pregunta. Porque Dhritarashtra no dijo nada después de esto, solo Sanjaya estaba escribiendo. Y el Bhagavad Gita entero, no podemos encontrar ninguna posición de Dhritarashtra. Pero ese diálogo de Arjuna y Krishna está dentro de la descripción que Sanjaya le está haciendo a Dhritarashtra. Y eso también hecho dentro de 700 versos es el único momento en donde Dhritarashtra hace esta pregunta a Sanjaya. Entonces, ¿por dónde arranca el Gita? En las siguientes sesiones vamos a discutir este verso en detalle porque hay mucho tatua dentro de este verso para que podamos entenderlo apropiadamente. Vamos a parar acá si existe alguna pregunta. Relationships in this material world, Las relaciones en este mundo material. Without becoming attached. ¿Cómo podemos amar sin So apegarnos? love without attachment is not possible. Sin apego no es posible. संसार में हमारा जो संबंध है, La pregunta es en las relaciones que tenemos en este mundo. ¿Cómo podemos tener relaciones de amor sin apego? Entonces, de hecho, el amor y el apego, ellos son sinónimos. Sin apego, ¿cómo puedes amar? Eso no es posible. Si tú amas a alguien, va a haber apego. Es lo que pasa en este mundo, que si tienes apego, tienes vishada. No puedes escapar esa parte de la depresión. Gita Jayanti happens on Ekadashi, but this question was asked on the 10th day. So, could you explain how it came? ¿Podrías explicar एकादशी को बोली गई ना? cómo aparece? ये प्रश्न मैंने जैसे कहा कि भगवान कृष्ण ने गीता तो El अर्जुन को Gita बोली एकादशी को। fue hablado en el Ekadasi, día 10. Entonces, Krishna habló Gita Arjuna en Ekadasi. Y la guerra empezó en Ekadasi y fue hablado el Gita en Ekadasi. Y Sanjaya habló en Ekadasi a Dhritarashtra. ¿Bien? So is Purushottam Prabhu? बोलिए। Habla. Margshirsh Ekadashi. Margshirsh or Magh. En el mes de Magha, el Ekadasi de Magha, después de Kartik. Yeah. Sí. सतयुग का क्या उपयोग है, क्या उपाय है संसार का? निषाद का उपाय भगवान की भक्ति। वही उपाय बताए। ये तो अंत में गीता में कहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए कि भारत में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, वैसे ही भगवद गीता का मतलब क्या होता है? फिर से बोलिए।
जैसे महाभारत का बड़ा युद्ध हुआ था, ऐसी भगवद गीता का मतलब क्या होता है? भगवद गीता का मतलब होता है भगवान का गीत, भगवान का गीत। गीत जानते हैं ना, सॉन्ग। ¿Cuál es el significado de Bhagavad Gita? Bhagavad Gita quiere decir la canción de Bhagavan. जब वो चलते हैं, Bhagavan habla el Gita únicamente, él solo canta. चलनम नाट्यम। भगवान का चलना जो है वो नृत्य के समान है, और उनका बोलना Bhagavan, गीत के समान cuando Bhagavan habla, es una canción, cuando camina es una danza. Manu? ओके मनु। Haribol Maharaj, do you hear me? यस। Okay. Attachment leads to El apego rejection. lleva How to deal with a la attachment depresión. in Bhakti Yoga in service. ¿Cómo Let's tener say apego en you're el doing a Bhakti Yoga en el service servicio? and you get thrown out of that service, but you're Estoy attached to that. haciendo un servicio Then you y get me very apego a ese sad. servicio. Should you also not be attached to service? How to deal with this? ¿Cómo lidiar con ese apego al So you have to servicio? deal with that also. You have to see that this is also Tienes que Krishna's lidiar con arrangement eso and también. he's giving you better service. Es un arreglo de Krishna. Krishna quiere mejor, darme un mejor servicio, y si quieres hacer servicio siempre encuentras un mejor servicio para hacer. सेवा करते हैं, आपकी सेवा में आ सकती है, लेकिन उस सेवा से आपको निष्कासित कर दिया जाता है, तो उसमें कैसे करें? तो जो भक्त लोग होते हैं, La pregunta es si tienes apego, da tu servicio. तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें भी भगवान की कुछ Los devotos tienen su fe en Bhagavan. के लिए आपको कुछ Si son removidos de un servicio, debe haber un plan de Bhagavan, कि इसमें donde भी deban भला है। encontrar misericordia en otra forma. Entonces debo ser capaz de entender eso para no sufrir la depresión. हरे कृष्णा। बाबाजी महाराज प्रणाम। पहली बार मैंने सुना आज कि भगवद गीता 10वें दिन बोली Me pregunto, es la primera vez que aprendo que el Bhagavad Gita se habló en el día número 10. अर्जुन भीष्म पितामह को देखते हैं तो कैसे समझा जाए? नहीं, वो तो उसका वर्णन कर रहे हैं ना, जो संजय उस समय बता रहा है, वो बता रहा है जो उस दिन हुआ हो। Esta descripción que estamos leyendo ha sido hecha por Sanjaya. ¿Qué fue lo que pasó en el pasado? Como cuando ves las noticias. किसी ने भाषण दिया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो Entonces cuando alguien da un discurso, मकान गिर गया, ऐसा un accidente pasa aquí y allá, este edificio se cae. चुका है, उसका उन्होंने वीडियो बना लिया। Eso no quiere decir que las noticias estén pasando en ese momento. Eso ya ha pasado, el video ha sido grabado y se está mostrando. Sanjaya aquí originalmente está describiendo lo que ya ha pasado. Nirja? हाँ जी नमस्ते बाबा जी, मेरा सवाल ये है, तो इसका मतलब भगवान को समझने के लिए विषाद योग का होना जरूरी है? La pregunta es, क्योंकि जब हमें विषाद योग होता है तब हम para entender a Bhagavan, el Vishada Yoga es obligatorio, और अंडरस्टैंड कर पाते हैं। porque cuando tenemos depresión podemos conectar mejor y ser más serios en nuestro entendimiento. Entonces, la depresión no es obligatoria, pero lo que se está diciendo es que si hay Vishada, ¿cómo conviertes Vishada en yoga? No quiere decir que sin decepción no vas a estar con Bhagavan, no. Pero si eres capaz de transformar Vishada en yoga, vas a tener prasad. भगवान का पूरा जो लीला है तभी समझ में आई थी जब वो खुद विषाद योग में आया था, जबकि वो तो भगवान। La pregunta aquí, grandes personalidades como Arjuna, el mismo que está siendo conectado con Bhagavan, está sufriendo de Vishada. Eso no quiere decir que no puedas entender a Bhagavan sin Vishad. Arjuna estaba en Vishad y nosotros estamos en Vishad. Pero cuando Arjuna conoció a Krishna, él no estaba en Vishad. No quiere decir que tengamos que pasar por Vishad. Hare Krishna Maharaj.
I have two questions, Maharaj. And one thing is, I've heard that the Vishada is necessity for us to know about ourselves in a deeper way. Based on this question, but my concern is that so when we are depressed, when we want to know ourselves in a better way, at the time we also need a right person. So when situations are there in such a way that we don't have that person, most probably we may tend to lose that circumstances, lose that mind, or lose that emotion, or lose that Cuando nosotros amamos a una persona y perdemos a una persona, tenemos vishada, perdemos nuestra compostura por causa de las emociones que surgen allí. ¿Cuál sería la manera de lidiar con todas estas emociones que surgen con el vishada? La pregunta tuya ¿es necesario tener Vishada Yoga para entendernos y encontrar a alguien cualificado que nos pueda explicar? Tiempo para que nuestra impulsividad con este Vishada sea destruida. Entonces debo clarificar que Vishada no es obligatorio y no quiere decir que solo obtengas conocimiento en Vishada. No es así. Lo que se ha mostrado aquí es que inclusive en una situación como esa también podemos tener conocimiento de Bhagavan. El Kamutya Nyaya, un estudiante va a enseñarle a alguien y si esa persona queda derrotada, queda completamente destruida. Eso se llama Kamutya Nyaya. Se puede tomar conocimiento inclusive en la depresión. Si inclusive en Vishada puedes tener prasada, ahora imagínate si estás en una buena situación que puedes obtener. No es que debas buscar una situación de depresión, pero que cualquier situación de depresión debes entender el Gita para transformar Vishada en prasad. Si no encuentras una persona cualificada para eso, entonces debemos tratar de escuchar esta cantidad de conocimiento ahí y debemos tratar de tener satsanga y tratar de aprender algo de esa satsanga para que este estado de avidez de conocimiento pueda incrementarse y mantenerse. But still nothing has happened there. So what does the shloka mean? I'm not getting that word. So this shloka, उनका प्रश्न है कि La pregunta es, ¿qué es lo que significa este verso acá? Entonces ya le he dicho que en la siguiente sesión voy a explicar a todo el mundo esto en detalle, qué quiere decir cada palabra. I'm sorry, this is my last question and I'll stop it up. Sí, esta es mi última pregunta. I'm in a dire need of association. I was trying since a long time. He tratado de tener asociación por mucho tiempo. I have a lot of materialistic friends, I have a lot of Advaitin friends, but somewhere I'm not feeling satisfied. It feels like a shallow. Despite of hearing, despite of being with them, acompañado bien con esa asociación, que me siento distanciado de los devotos. Entonces, siento la ausencia de esa asociación, pero pues aún así esto no me satisface. Hay algunos devotos que quiero aprender. So I'm not able to come out of this feeling. So no is there any suggestions for me how to get into that?
This kind of feeling is making me mad because nothing is satisfying. Like that sort of feeling is coming. Everything is there, but some sort of satisfaction is not there just because of one reason. That No importa con quién esté, yo tengo todo lo que necesito, pero no me siento satisfecho. मेरे प्रवचन हैं इंग्लिश में फेसबुक पर और क्या स्पॉटिफाई क्या है वहाँ काफ़ी मेरे प्रवचन हैं भागवत के ऊपर उनको Tengo muchas clases del Bhagavatam en varias plataformas, Facebook, YouTube, Spotify. Todos los días doy clase del Bhagavatam. Del lunes al viernes. मांग सकते हैं Puedes tomarlas. जो भी इसका होस्ट है Aquí puedes tomar el link de los devotos y tomar la clase. There you can send the link in the chat. Maharaj, I'm listening to your Bhagavatam lecture, Maharaj. Yo estoy escuchando las clases del Bhagavatam. Nobody is there with me as a devotee, physical. So that I can learn from them, so that I can be with them. So when I ask some important questions, I could directly ask them. So that sort of association I'm missing. That's it, Maharaj. I'm hearing your lectures in YouTube. Sí, yo escucho sus clases en YouTube y Spotify. Pero I have that classes. I'm not with siempre me falta devotos en asociación. अभी तो मेरे को मालूम नहीं है आप कहाँ पर स्थित हैं अगर आप हैं तो आप कभी कभी वृंदावन आ सकते हैं अगर आप यहाँ हैं तो मेरे को पता नहीं आप Cada cierto tiempo puedes venir a Vrindavan. No sé dónde estás. Okay, Maharaj. Thank you, Maharaj. धन्यवाद. Ran Pujari ji. हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा सवाल एक्चुअली दो पार्ट है. पहले तो आपने बताया कि विषाद दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिजेक्शन है, वो तो या तो आपके खुद के कर्मों से आएगा या फिर प्रभु जी दूसरों के कर्मों से भी हम दुखी होते हैं. जैसे हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, उनका भी दुख हमें बहुत इम्पैक्ट करता है. तो हम चारों तरफ से दुख और डिजेक्शन से कभी ना कोई घिरे रहते हैं, पर उसमें सुख भी आता है, दुख भी आता है, डिजेक्शन. तो इस माहौल के बीच में और मैं जॉब में कुछ ना कुछ होते रहता है, अप्स एंड डाउन्स लगे ही हैं. इन सब के बीच में खुद को कंपोज रखना. और एक चीज मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू किया कि एक्सपेक्टेशन कम करना, लोगों से उम्मीदें कम रखना. वो खुद को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करता है. बट एक और प्रभु जी वजन है, एक और चीज लोग कहते हैं कि एक्सेल करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा. टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ अर्थ भी इम्पोर्टेंट है, जॉब के साथ फैमिली भी है, उसको भी देखना है, बच्चा है, मेरी बेटी है, उसका फ्यूचर, पढ़ाई, शादी, उसके लिए धन अर्जन करना होगा. इस भागदौड़ में इन सब के बीच ये जो प्रैक्टिस करना, जो प्रभु जी आप सिखा रहे हैं और गीता का ज्ञान रखना, उसको फॉलो करना, वो कैसे और इफेक्टिवली किया जाए. मतलब जॉब तो करनी है, फैमिली के साथ रहना ही है, एक्सपेक्टेशंस होंगी, अटैचमेंट है ही, उसको कैसे बैलेंस किया जाए. प्रभु जी थोड़ा सा अगर थोड़ा सा समझा पाए. और अभी मैंने शुरू किया इस पे आना और आपको ही सुनना मेरा पहला स्टेप था. मुझे आपको सुनना, ये तो शुरुआत हो गई है. यही था मेरा सवाल प्रभु जी. शुक्रिया. तो ऐसा है कि आप जो भी काम करते हैं ना उसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक चिंता के सहित और एक बगैर चिंता. जो मैंने श्लोक पहले दिया था ना, चिंता न सुखम न निद्रा. तो आप जॉब करते हैं तो आप जॉब कीजिए, लेकिन चिंता क्या जॉब कोई आवश्यक नहीं है, दोनों जरूरी है. No hace falta que tengas ansiedad. El trabajo y la ansiedad no necesariamente van juntos siempre. तो आपको ये चिंता हो सकती है, कई लोगों को होती है कि Como cuando vas en un vehículo a Delhi, बहुत लोग ऐसी चिंता करते हैं, voy a tener un accidente, esto va a pasar, esto otro va a pasar. Las personas piensan eso únicamente. मैं अपनी तरफ से ठीक प्रकार से Lo que tenga que pasar, pues obviamente va a pasar. तो क्या होता है कि हम प्राय करके Yo debo manejar con cuidado, en realidad, no con ansiedad. La gran mayoría de nuestras ansiedades no tienen una utilidad práctica, no tienen valor. Y Bhagavan nos está enseñando eso, lo que no está en tu control.
Estar ansioso sobre eso es una pérdida de tiempo. Ahora tienes que pensar, cualquiera que sea el tema que me preocupa, puedo hacer una lista de temas que me preocupan. Ok, tengo control sobre estos temas que me preocupan. Ponte que te preocupas. Se me ha dicho, tengo cáncer y voy a morir en este tiempo. Entonces, ahora voy a estar ansioso, yo voy a morir aquí. El otro punto de vista es, bueno, de todas maneras tengo que morir, no me preocupo, ya. Porque no hay solución a eso, eso va a pasar eventualmente. Eso es seguro. Ahora, ¿cuál es, de qué se trata estar ansiedad noche y día con mi propiedad, mi familia? Puedes hacer nada con eso. En el Gita, Bhagavan está diciendo que hay un montón de declaraciones de Bhagavan en el Gita. Es una declaración de $1,000,000. Si podemos recordar esto, nos vamos a liberar de la preocupación. Bhagavan está diciendo, cuando no hay solución a nada, se llama apariha, no tiene solución. Te voy a dar un ejemplo. Suponte que tienes cáncer. No hay solución. Tú puedes morir, significa vas a morir. ¿Cuál es el asunto de preocuparse con eso? Al preocuparte por eso, ¿tu problema va a quedar resuelto? ¿Cuál es el beneficio entonces de preocuparte? Regularmente estamos preocupados por cosas que en realidad son una pérdida de tiempo. Entonces debemos aplicar nuestra inteligencia. Este karma bandhan, estos apegos son y estas ansiedades. Debemos aplicar nuestra inteligencia. Bhagavan nos ha dado inteligencia. Bhagavan ha hecho muchos énfasis sobre nuestra inteligencia en la Bhagavad Gita. Debemos usarla. Pero ¿por qué me debo preocupar entonces por esto? Se nos ha entregado una facultad de sabiduría en nuestra vida y no la estamos usando, y por eso siempre estamos preocupados. Entonces aquí Bhagavan en su carroza es una analogía que nos está mostrando que la inteligencia es la carroza en nuestra vida, y nuestra mente es como las riendas del caballo, y Bhagavan es el que debe manejar nuestra inteligencia. Por eso él dice, yo soy la inteligencia del inteligente. Inteligencia todos tienen. Inteligencia no quiere decir que alguien es extremadamente inteligente o hace algo especial. No está hablando de esa inteligencia. Si tú tienes 10 rupias, tienes riqueza también. Si tengo 10 rupias, tengo inteligencia. Entonces, si alguien es menos inteligente, tiene inteligencia de todas maneras. Aquí Bhagavan está hablando de aquellos que tienen inteligencia, cualquiera que sea la cantidad que tengan. Aquí quiere decir que cuando nosotros dejamos que Bhagavan maneje nuestra inteligencia, cualquiera que sea, no le ponemos un freno a eso. Y cuando él hace eso, nuestra ansiedad se va a volver útil y él puede mover eso, usar eso, remover eso, hacer lo que sea que se necesite, en lugar de ponerte en ansiedad y enojado por lo que tú mismo no puedes controlar. ¿Para qué preocuparse? Por eso debemos ver esto bien. Por eso debemos introducir nuestra inteligencia y nuestra conciencia. नमस्कार सर, मेरा सवाल ये कि आप पितामह ने ही मतलब एक तरीके से मारा, बट गीता मैं सुनता हूँ कि जब भी पढ़ी आवाज ठीक से नहीं आ रही है आपकी। हेलो, अभी आ रही है क्या?
ऊंचे नीचे हो रही है। बोलिए। Habla. Deepak पूछते हैं, so practically if we are facing dejection, we En un should sentido analyze what is práctico, that we are attached to. After doing this, what is the next si step? enfrentamos esta depresión, cuando veo y hago eso, ¿cuál es el siguiente paso? Desapego. तो मैंने पहले ही कहा ना कि आपकी अटैचमेंट तो रहने वाली नहीं है। जो चीज़ रहने वाली नहीं है, अगर Te estoy diciendo que desde el comienzo a lo que sea que te estés apegando no se va a mantener. ये तो मैं बोल रहा हूँ। Entonces, ¿por qué te mantienes apegado a eso? Eso se va a volver la causa de tu depresión. आपके अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं De है। una otra manera se te va a separar, se te va a quitar y no puedes parar, no tienes ningún poder para तो eso. आप अपनी चिंता का बीज तो स्वयं बो रहे हैं, नहीं बो रहे हैं। Y estás invirtiendo tu apego en eso. चिंता में वो समझा रहे हैं। Entonces tú eres la causa de tu propia depresión, eso es lo que nos está enseñando el Gita. Entonces, para तो que इसको mantengo पहले ese apego. समझना पड़ेगा ठीक से कि ये बुद्धि में जल्दी से आती नहीं है। ये Entonces बात tenemos que entender primero de manera apropiada que no es tan fácil. चिंताओं से घिर कर ही काम करते हैं और हम सोचते हैं कि चिंता ही हमको मोटिवेट करती है। कुछ लोग Siempre estamos llenos de preocupaciones y siempre थोड़ी estamos en चिंता तो आवश्यक है। ansiedad अगर हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाए तो हम y कुछ भी नहीं pensamos करेंगे। que cuando estemos लेकिन अगर हम iluminados चिंता में ही डूबे रहें vamos a tener motivación. Pero lo que nos está diciendo aquí es que un poquito de ansiedad puede ser suficiente para darnos motivación a hacerlo bien, pero si estamos llenos de ansiedad vamos a quedar bloqueados sin poder hacer nada. Y por eso debemos analizar esto, cómo abandonar estos apegos para बहुत सालों से हमारा poder entender esto. ¿Y por qué es tan difícil abandonar los apegos? Porque nos acostumbramos, nos volvimos adictos a mantenernos en हमारे ansiedad. मूल चिंता का, विषाद का, दुख का कारण है, उसमें भी हमारी Esta रुचि हो ansiedad जाती है। अभ्यास के कारण रुचि हो जाती है। जो y लोग este सिगरेट apego पीते que हैं, es una causa principal de nuestra ansiedad, estamos वास्तव में देखा जाए तो इससे बड़ी acostumbrados मूर्खता a और estar क्या है apegados. कि आप जो है एक धुआं De hecho, अपनी ¿cuál es लंग्स में ले जा la रहे हैं estupidez más grande? नहीं, Ya está, alguien está और उसके fumando, लिए पैसा भी por खर्च कर ejemplo, रहे हैं। ¿cierto? Y estás gastando dinero por वास्तव में eso. देखा जाए तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। Si miras de manera apropiada que hay मेरा algo más शरीर जो मेरा estúpido que यंत्र है, fumar. जिससे मैं चलता हूँ, जिससे मैं काम करता हूँ, Tu जिसके ऊपर मेरा propio सब कुछ निर्भर órgano, है, tu परिवार, máquina, संबंधी, सब कुछ। tu máquina con la que tus órganos funcionan. और ये जानते Yo हुए estoy कि धुआं जो है poniendo हानिकारक है। ese cigarrillo, esa fumada en los órganos de mis seres queridos, sabiendo, y además estoy gastando dinero लेकिन उसकी भी para आदत हो hacer eso. जाती है। उसके बगैर भी मैं जी नहीं सकता हूँ। Pero nos volvemos y nos acostumbramos y nos quedamos उसको अगर adictos ना a मिले eso. तो मर जाएगा, उसके बगैर उसका दिमाग काम नहीं Alguien que करेगा। tiene तो ये गलत este आदत पड़ hábito, जाती है। si no se detiene entendiendo esto, va a morir. Tenemos hábitos incorrectos y esto es un ejemplo. Alguien está acostumbrado धूम्रपान a करता है, tomar वो भी उसी तरह से। इसी प्रकार आसक्ति y को भी tiene हम esa पीना चाहते हैं। adicción a चिंता, fumar, a tomar y de esta manera. तो वो भी Esta है। preocupación अगर मेरे को चिंता नहीं मिलेगी va तो a मैं क्या करूँगा? mantenernos जीवन एक siempre खाली खाली pegados a लगेगा। ese vicio. हाँ, ऐसे लोग होते हैं। Entonces, si yo no tengo esta ansiedad, siento hoy mi vida está vacía. तो जीवन बेकार हो गया। तो चिंता क्रिएट Entonces करता है। ellos हमारा van मन a इस तरह से sentir काम que no करता है। tienen nada por qué estar ansiosos. तुम्हारी आज मैं सारी Y eso es चिंता como मिटा दूँ, funciona तो तुम nuestra तुरंत mente. 10 चिंता खड़ी कर लोगे। Si yo remuevo todas tus preocupaciones ahora, tú vas a buscar nuevas preocupaciones. Habituated हो Estás गए हैं कि acostumbrado a चिंता estar के बगैर agitado de रह esa नहीं manera. सकते। Entonces sabemos que no लेकिन podemos जिस दिन आप vivir sin बगैर चिंता के ansiedad. रहना चालू करोगे तब पता चलेगा कि वास्तव में जीवन तो ये है। Pero el día que empiezas a vivir sin eso, tú vas a entender, esta es la vida real. मोहिनी पूछती है, क्या मन का उद्देश्य शांति है? मन का उद्देश्य, मन का कोई उद्देश्य नहीं होता। मन का उद्देश्य शांति होता तो मन हमेशा शांत रहता। ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el objetivo de la mente? La mente no tiene ningún objetivo. शांति होता तो मन तो हमेशा शांत रहता। La mente
se mantiene मन कोई व्यक्ति थोड़ी है pacífica. आपसे अलग, जब मन का कोई उद्देश्य होना, उद्देश्य तो व्यक्ति La का mente होता no es una persona que tiene un objetivo. Vidya Chauhanji? है। बोलिए। ठीक है, बंद करते हैं। Bien. और कोई है? Anand Krishna ji? अनंत कृष्णा जी बोलो। बोलिए। गायब हो, चलिए ठीक है। Bien. तो श्लोक हमारे कहाँ गए? Vamos a leer los slokas. थोड़ा मंगलाचरण के श्लोक Galacharan. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्।